Estimados amigos, estamos una vez más en una nueva edición de Plataforma Democrática para enjuiciar la realidad nacional desde un punto de vista amplio, democrático y plural. En esta oportunidad lamentamos la no presencia de Víctor Andrés García Belaúnde, que no se encuentra con nosotros en este momento, pero sí contamos con la presencia de Juan Cheput, con el cual vamos a enjuiciar, dialogando los aspectos más importantes del acontecer de la semana que ha transcurrido y quizás algunos visos de lo que pueda suceder más adelante. Recordamos a todos ustedes que este es un programa que se transmite por el canal BHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y del portal La Abeja. Estimado Juan, ¿cómo estás? En primer lugar, saludándote, y quizás el acto de hoy, del día de hoy, pero que creo que marca un periodo y vale la pena detenerse, es el sensible fallecimiento del general Morales Bermúdez, quien ejercía la presidencia del país en un momento clave, decisivo para la historia nacional, ¿no? Sin duda es un personaje controvertido, como son aquellos que cumplen funciones en momentos difíciles. Para algunos, digamos, fue abiertamente, fue la reacción termidoriana, hablando en términos de la Revolución Francesa, al proceso revolucionario que encabezó Velasco Alvarado. Para otros, en cambio, y creo que para la mayoría, fue el que abrió en la mitad de la década de los 70 un camino de retorno a la democracia, demostrando que las Fuerzas Armadas, más allá de las cosas que la historia tiene pendiente de evaluar, no está, pues, no es la instancia óptima, idónea para dirigir los destinos del país. Las reformas que se hicieron en ese periodo, desde el golpe de Estado de octubre del año 68, tuvieron un importante apoyo de la intelectualidad progresista en aquellos años. Sin embargo, el modelo autoritario y castrense de las mismas agudizó un conflicto estructural que venía de atrás, un orden oligárquico que ya estaba en estertores. Con este intento de reformas desde arriba, llevó al país a una nueva crisis, mucho más grande, que se verificó en los años 80, con el gobierno primero de Alan García, pero sobre todo, y esto es lo más importante, como resultado de todo, la herencia de la violencia terrorista que se inició justamente cuando retornamos a la democracia, la aparición de Sendero Luminoso y la ola de terror que desató durante más de una década. Bueno, en fin, ¿cuál es tu opinión al respecto del deceso del general Francisco Morales Bermúdez? Bueno, estimado Ángel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mira, en primer lugar me auno a ese reconocimiento, no diría homenaje, pero sí un reconocimiento histórico. Yo creo que la figura del general Francisco Morales Bermúdez, con la distancia que es el requisito de la objetividad que siempre trae la historia, le dará el lugar que merece en las páginas que se escriban de la República, porque no olvidemos que Morales Bermúdez irrumpe en el año 1976, cortando un esquema absolutamente populista y muy ligado al comunismo, que encabezaba el general Juan Velasco Alvarado. Encontró la economía deteriorada y colocó a personajes de primer nivel como don Manuel Moreira al frente del Banco Central de Reserva y a Javier Silva Ruete en el Ministerio de Economía. Es legendaria la frase de Javier cuando dice: heredo el activo y el pasivo de la revolución, entendiéndose por ello un hecho concreto, que nuestras reservas estaban en cero. No había posibilidad de sobrevivir si es que se paralizaban las exportaciones e importaciones, porque nuestras reservas estaban en cero, y lo reconstruyó. Y luego lo fundamental, lideró la transición hacia la democracia a través de la convocatoria a una asamblea constituyente. Tanto la elección a la asamblea constituyente, la elección, no los antecedentes, porque los antecedentes sí hubo algún tipo de cuestionamiento con el voto, con la forma de votación Preferencial. que ese es otro tema, ¿no? Sí, tema Pero distinto. la propia jornada electoral
fue catalogada de impecable, y yo se lo he escuchado a gente como Enrique Chirino Soto en la tiendecita blanca indicando que el proceso electoral del año 78 fue impecable, así de simple, ¿no? Y luego, el otro proceso electoral que también fue impecable, que significó el retorno de Fernando Belaúnde a la presidencia del Perú. Entonces estamos en presencia de un personaje que supo liderar la democracia y por lo tanto tiene un reconocimiento en ese sentido. Que posteriormente haya salido algún tipo, desde mi punto de vista, nunca bien investigado, ligazón con la Operación Cóndor y cosas por el estilo, también es otra cosa. En lo que se refiere al retorno para la democracia, él ha dejado un legado que es necesario reconocer. Y por otro lado, nadie puede dudar de su honestidad. No es un militar que salió enriquecido por su paso en el poder. Yo lo he visto en más de una oportunidad y creo que tú también, Ángel, ahí en Sí, la claro, Isidro, en su casa donde vivió toda la vida, toda la vida, ¿no? sí, Junto a la iglesia, esta que queda en Marconi, sí. y creo yo que sus familiares merecen nuestro respeto y nuestro acompañamiento en ese momento de dolor. Sí, sin duda alguna, militar íntegro, de una gran solvencia profesional, fue ministro de Economía durante el primer belaundismo, inclusive su renuncia en torno a lo que él entendía que debía ser el proceso de medidas económicas llevó a una crisis gubernamental. Luego estuvo en el proceso de irrupción de Velasco Alvarado, que tuvo además, como tú sabes, el molde de una revolución institucional, fue un golpe Así es. institucionalista, ¿no? El primero, digamos, de la historia, que, digamos, recogió un conjunto de demandas de aquella época, pero que, sin embargo, en el calor del proceso y además bajo el molde autoritario y castrense, efectivamente llegó un fracaso. Y creo que tuvo la sabiduría de hacer que el Perú retorne al régimen democrático, dejando intocado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Eso fue también importante. O sea, y hizo que inclusive que siendo Belaúnde Terry quien había sido víctima del golpe de Estado, se llegara a un gran acuerdo político que alguna vez nos contó un amigo nuestro conocido, ¿no? El, el general Arias, que tú lo Así es. recuerdas perfectamente, como Lucho civil Arias Graciani. de transición, ¿no? Entonces, efectivamente, Lucho Arias Graciani. Arias Graciani, que fue ministro y estuvo en ese proceso, después fue un personaje en la época del retorno a la democracia, en el año 2000 incluso, pero esa época fue una época muy difícil y la verdad es que se supo manejar, por supuesto, mucho mejor que la transición que hubo del Fujimori a la democracia, donde la Fuerza Armada sí quedó muy debilitada, con militares, generales presos, entre otras cosas, por actos de corrupción importantes. Entonces, yo creo que sí vale la pena hacer una rememoración de la figura histórica del personaje, estableciendo un balance entre los activos y pasivos, como siempre sucede, y creo que el haber garantizado que el país retornara a la vía democrática a través de una salida constitucional impecable, como tú bien has dicho, con la integridad de las Fuerzas Armadas y un gobierno con Fernando Belaúnde, que garantizó también esta estabilidad, creo que es un resultado que lo honra significativamente, ¿no? Así es. Tú has mencionado a una persona clave, estimado Ángel, a Luis Arias Graciani. Tanto tú como yo hemos compartido gratos momentos con Con Lucho él. en los ámbitos de Palacio de Gobierno durante el gobierno de Alejandro Toledo. Para los que no lo conocen, Luis Arias Graciani comandó a la Fuerza Aérea del Perú en el momento en el cual era la segunda potencia aérea del continente, Así es. en la década de los 70, un momento legendario para nuestra Fuerza Aérea, y fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Lucho decía cómo al interior de las Fuerzas Armadas se discutió el veto a Belaúnde. Y Francisco Morales Bermúdez se negó rotundamente a esa posibilidad. Sí, Lideró, claro. lideró el hecho, y qué pena que los historiadores no entrevisten a nadie No sobre registren eso, ¿no? Claro. no entren en eso. O sea, Francisco Morales Bermúdez
se negó a esa posibilidad y dijo que podía postular cualquiera, a tal punto, la mejor demostración es que Hugo Blanco fue constituyente, ¿no? O sea, no hubo veto para nadie. Mira, la izquierda irrumpió siendo la segunda fuerza en el Parlamento Nacional, no solamente Hugo Blanco, Genaro Ledesma y otros más, ¿no? El FOSEP, Apurí, muchos claro, más. Rolando Breña. Sí, 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 sí. En realidad fue una cuestión sumamente importante y por eso yo creo que merece toda nuestra remembranza legítima Mira, y y otra que la historia anécdota de los finalmente tenga últimos la años, última palabra sobre él, ¿no? y otra anécdota de los últimos años de Alan García, del presidente Alan García. Cuando yo le pregunto, durante su vida parlamentaria, en los años 78, 80 y 80, 85, quién era su referente político. ¿Tú sabes quién me contestó? O sea, ¿quién era su referente político? Rolando Breña. O sea, Sí. le encantaba el estilo de Rolando Breña, ¿no? O sea, como tú bien dices, la izquierda, una izquierda ilustrada, activista pero ilustrada, con convicciones, que ingresaba al debate ideológico con cordialidad pero con firmeza, era parte pues de una política que hoy se extraña, ¿no? Totalmente. O sea, hoy en día vemos la chabacanería como atributo fundamental de las posiciones políticas y el escándalo como instrumento para hacerse popular. Pero en esa época eran las ideas las que marcaban la diferencia y no pues el escándalo barato que lo único que genera pues emotividad y no reflexión. Cierto, totalmente. Mira, otro tema importante es el debate que se está dando en torno al regreso a la bicameralidad. Mira, yo, como mucha gente, considera que es importante que el Poder Legislativo tenga una cámara, otra cámara que garantice un control intraórganos. O sea, al interior del Poder Legislativo existe una suerte de control y revisión de modo tal que asegure un mejoramiento de los productos legislativos. Eso es así, además sucede en casi todas las democracias avanzadas en el mundo. Hay dos cámaras, el Perú tuvo desde 1828, que según el jurista famoso de los años 30, Villarán, Manuel Vicente Villarán decía que esa constitución era la madre de todas las constituciones para establecer que la tradición histórica peruana era con una doble cámara, con un Senado, además de una Cámara de Diputados. Eso lo cortó lamentablemente la Constitución del año 93 y creo que es una de sus principales falencias. Ahora, yo no sé realmente, haciendo esta afirmación básicamente conceptual, teórica, doctrinaria, si el proceso que hoy día se está discutiendo y que todavía no acaba, no sabemos el resultado final, va a producir lo que todos queremos. Tengo la sospecha que no hay los votos y entonces puede ser puede ser un debate un poco infructuoso. Tengo mis dudas sobre si es la mejor coyuntura para discutir una reforma de este calado, cuando tenemos el problema gravísimo de Castillo cada vez más identificado como un delincuente vulgar al frente de una banda terrible que está asolando el país. Entonces, esa situación me preocupa un poco. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, en la línea de lo que acabas de señalar, yo creo que si bien para algunos hay dos opciones, la de los 87 votos e ir a buscar la misma votación en la próxima legislatura, lo cual nos quitaría del camino del referéndum, y una suerte de plan B, que es buscar mayoría legal, 66 votos, e ir al referéndum. Coincido contigo plenamente que esa segunda opción sería utilizada por Castillo como una bandera al estilo Vizcarra Sí. para, para generar pues las condiciones de distracción, ¿no? O sea, entraría al tema simplón, que sería mayor gasto, ¿no? Imagínense ustedes, como escuchaba hoy día a un individuo, leía a un tipo en las redes, decía, imagínense pues 50 senadores como Patricia Chirinos o Anderson, o sea, gente que genera algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Gente, obviamente, los que hacían eso son los No, pero izquierdistas. hay algo más, si me permites. Dime, ¿Cómo dime. explicar, por ejemplo, que se haya archivado un proyecto de constituyente, de nueva constitución, con una asamblea constituyente? Te das cuenta que se iba a también someter a un referéndum
y tú ahora quieras hacer un cambio sustantivo de la Constitución, porque la segunda Cámara no es poca cosa, no es muy coherente, ¿no? A la hora de la explicación es un poco difícil de hacerlo. Repito, Claro. estando yo de acuerdo con el Senado, ¿ah? Yo votaría a favor, pero no sé si la No, población estresada por lo que vive la crisis, el Castillo y todo lo demás, estará pues en la misma disposición. no, Ángel, yo estoy de acuerdo contigo. Tú eres un hombre probo e inteligente y lo que tú estás hablando es muy coherente. Esa doble señal, no a la Constitución y sí a este cambio en particular, es lo que genera confusión en la ciudadanía. Pues, Aún más, nosotros dos somos partidarios de una profunda modificación constitucional e inclusive no nos hemos negado a un momento constituyente. Lo que pasa es que acá ese tipo de debate está anulado. El empresario cree que una asamblea constituyente es su enemiga y por no cambiar el capítulo económico condenan al Perú, por ejemplo, a convivir con un capítulo político que ha que es un originado desastre. que ha originado que todos los presidentes de este siglo estén en problemas con la justicia. ¿No? Una constitución que tiene esas características de haber generado la situación de crisis que tenemos es obviamente una constitución, como se dijo en un primer instante, un Frankenstein, porque nace de la Constitución del 78, que no es otra cosa si tú que eres un destacado Sí, sí, constitucionalista, se inspiró mucho en la Constitución del 78 española, el debate era en paralelo sí. y se tomó mucho de allá, pero hay figuras pues retorcidas. La figura del primer ministro es un régimen semiparlamentario donde el Parlamento da la confianza pero no elige, ¿no? Es O una sea, barbaridad, es un sí, híbrido. Lo híbrido no siempre es no bueno, funciona, pues no funciona. no Pero, siempre es positivo, pero sí. no se puede dar un debate, porque si uno empieza el debate, de inmediato empieza la descalificación y la ligereza se impone a la profundidad. Pero yo sí creo, estoy convencido, que siendo importante la Cámara de Senadores, hay que revisar el tema de la oportunidad y sobre todo no tenerle miedo a la posibilidad de ir a una asamblea constituyente, no con las reglas de Castillo, en la cual sí todos estamos de desacuerdo de elegir a dedo, sino por las dos Claro. vías, por la vía de convocar a los notables, que fue lo que señaló Valentín Paniagua, 25 notables, ¿no? Que prepararan un documento que luego sea discutido en el Parlamento, o ir a la vía directa de la Asamblea Constituyente, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero no hay que negarnos a la posibilidad de cambiar. Mira, esta Constitución no tiene ni una línea ecológica, por ejemplo. En Colombia hay lo que se conoce la Constitución ecológica, 7 artículos vinculados a temas estrictamente ecológicos en un contexto en el cual el medio ambiente es un tema mundial. Ajá. En el capítulo económico hay precisiones que deberían revisarse. Por ejemplo, igualar la inversión extranjera a la peruana, que no hay en ninguna constitución de América. Y a propósito digo América porque incluye a los Estados Unidos. No hay ni una posición similar en toda América que iguale la inversión peruana con la extranjera. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser discutidas porque nos quejamos de los chinos, nos quejamos de los coreanos, ¿no? Nos quejamos de todo el mundo que viene a invertir acá, de los chilenos, y no nos damos cuenta que nuestra constitución plantea la igualdad de condiciones para el inversor extranjero con el peruano, cuando en Chile hay un consejo de inversiones que decide quién ingresa y quién no. Claro. Y si es infraestructura crítica, que acá también se cuestiona, o industria estratégica, que acá también se cuestiona, pero allá no, pues simplemente no entra. Sin embargo, cuando uno utiliza el término es una empresa estratégica, es una industria estratégica, es infraestructura crítica, acá saltan hasta el techo. Sí, pues. Enemigo de la inversión. Pero en el sur, con Chile, y en el norte, con Colombia, sí existe eso. Sí, ¿No? sí. Pero acá no. Hay mucho dogmatismo, hay mucha leyenda, no solamente abajo, ¿ah? Sino también en nuestras clases empresariales que Uh -huh. no difieren mucho de los otros. En fin, hay una poca cultura política, pues ese es el gran problema. Pero el otro gran problema es que un debate de esta naturaleza, creo yo, que entorpece lo que hoy día es la tarea principal de los peruanos, cómo librarnos de la pesadilla que estamos viviendo día a día al cabo de un año de ascender al poder. Me refiero a Castillo y su grupete, Castillo y su banda, tal como lo dice la fiscalía. Yo no, eso de Castillo cabecilla no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho la Fiscalía de la Nación para abrir un proceso preliminar de investigación al señor Castillo. Y bueno, y lamentablemente cada vez más por los cómplices,
¿no? Se sabe de un conjunto de trapacerías que todo indican que van a terminar incriminando al propio Castillo. Ya el señor Villaverde, al haber gozado del estatus de colaborador eficaz, de acuerdo al Código Procesal Penal, estará en disposición de brindar toda la información necesaria, porque para eso se le ha dado esta categoría, y entonces la Fiscalía tendrá todas las herramientas de juicio, todos los instrumentos para procesar, primero para dejar clara cuál es la situación, sin ningún tipo de subjetividad, sin ningún tipo de intromisión política, digo también, sino con las reglas y la templanza que la justicia exige para estos casos, de modo tal que si lo que todos pensamos y estamos más o menos visualizando y viendo se produzca, sea pues con toda la fuerza de la ley, porque realmente lo que le está pasando al Perú en su bicentenario, mira tú, 200 años después, no tiene ningún tipo de razón de ser. Es un castigo que la verdad que no nos merecemos por más pecados que hayamos cometido a lo largo de nuestro curso histórico, ¿no? Entonces creo que esa es la tarea principal. ¿Qué piensas tú a propósito de la posición de Castillo frente a estos nuevos videos, estas nuevas pruebas que lo empiezan a incriminar por todo lado? Es la posición de un sinvergüenza, ¿no? Y una persona que sabe que tiene la sartén por el mango, una persona que no tiene oposición interna, es decir, gente con principios que lo cuestione, ni oposición externa, es decir, personas o colectividades que se conviertan en alternativa del poder, ni adentro ni afuera. Mira, yo escribí hoy día para El Montonero un artículo en el cual mencionaba el tema de Boris Johnson en Inglaterra. Boris Sí, Johnson tiene que renunciar a los 2 días por una sencilla razón. Él decía, yo no renuncio, no renuncio. Pero renunciaron 5 ministros claro. y renunciaron 30 parlamentarios a la bancada conservadora. Y luego renunciaron funcionarios que no eran ministros del Tesoro. Entonces, como se estaba paralizando el gobierno, porque, mira, inclusive la BBC tuvo que inaugurar un segmento para ir señalando las renuncias que hora tras hora se iban produciendo. Entonces, ante esa hemorragia de renuncias, ¿qué le quedó a Johnson? A Johnson renunciar. Pero acá en el Perú no ha habido ni un solo ministro que renuncie por cuestionamientos. Sí, claro. Mira, Por el principio. ministro, por principio, Tuesta, el ministro de Economía de Sagasti, renunció por cuestionamientos. Durante el humanismo hubo varios ministros que renunciaron por principios, igual con Alejandro Toledo, igual con el mismo Alan García, o sea, pero acá, cuando yo recuerdo, no, ahorita no se me viene el nombre, Manuel Romero Caro, por ejemplo, en el año 87 con la estatización de la banca, no, Alan, yo no voy, Renunció. Sí, ¿no? sí, dijo hasta aquí nomás, Hasta claro. aquí Sí, nomás, sí. ¿no? Siendo un ministro destacado, ¿no? Y así podríamos señalar una serie de ejemplos en momentos críticos, pero acá el ministro de Economía, Graham, está contento con el populismo y todos los ministros están contentos, no hay cuestionamientos. Y en la bancada, renuncian a la bancada, pero no al apoyo al oficialismo, ¿no? Es decir, lo único que está viendo es una fragmentación, pero están consolidados en relación al apoyo al oficialismo, o sea, tampoco hay presión de ese lado. Y por otro lado, en la oposición, no hay la voluntad de tejer una alianza, un gran acuerdo político para ponerlo en aprietos. Resultado, un señor que ya hace del cinismo una característica de su gobierno, que se burla permanentemente, que ciudadanos de buena voluntad le exigen la renuncia de su primer ministro y él contesta nombrándolo presidente de una comisión reorganizadora, es decir, el cinismo total. ¿Por qué? Porque tiene al Congreso comiendo de la palma de su mano. El gran culpable de esta situación es el Congreso de la República, que no entiende el poder que tiene para poder despojar del gobierno a este señor. Mientras el Congreso no haga su trabajo, vamos a padecer una crisis de cinismo de parte del gobierno de Castillo. Sí, pues, y es un cinismo que golpea inmisericordiamente a los peruanos, a los más pobres especialmente, aquellos que dice con cinismo una vez más representar. La verdad es que sí, pues la situación con miras al 28 de julio realmente es crítica y dolorosa en todo sentido.
el futuro se ve cada vez más con incertidumbre, no hay salidas y peor aún, todos los indicadores indican que la cosa va para peor. Uno dice, ¿hasta cuándo? ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando. Mira, estimado Juan, estamos llegando ahora sí ya al final de este programa, que tiene sus tiempos, como tú sabes. Creo que han sido valiosas estos comentarios realizados en torno a estos tres temas, todos ellos significativos e importantes. La visión del ayer con Morales Bermúdez, el tema de lo que sería, digamos, una reforma, pero en un contexto quizá no correspondiente, quizá digo, esto puede suceder, y finalmente, pues, la comprobación de que no podemos estar peor políticamente hablando frente a un gobierno como el señor Pedro Castillo. Bueno, eso es. Nos despedimos entonces de todos los amigos que nos han escuchado y viendo por este programa y nos comprometemos a seguir analizando la coyuntura nacional para la próxima semana. Ha Muchas sido un gusto. gracias y hasta la próxima. Hasta luego.